8 de la mañana, 17 minutos. Mauro González es un dirigente de la gremial empresaria. Recién lo charlábamos con todo el equipo. La dificultad a veces ingresar en lo público, en la representatividad de distintos sectores, te lo hacen la puja de intereses, ¿no? Leíamos el caso de Tinelli, que lo presionaron hinchas anónimos desde internet y amenazando a la familia y demás. A veces se pide, ¿no?, mayor compromiso en la ciudadanía, que se involucre y demás. Pero no es fácil, Mauro. No, mira, Agustín, la realidad es que uno se expone desde el sector empresario. Esto es extremo, ¿no? Esto es extremo, pero Sí, imagino que sí. hay matices mucho antes. Mira, nosotros siempre planteamos que la articulación público y privado es estratégica. Cuando un gobierno, una administración, sea nacional, provincial o municipal, debe articular con el sector productivo. Porque, digamos, es la pata dinámica constante, porque los gobiernos cambian, pero la producción continúa. Y somos generadores de empleo, tenemos un compromiso con la comunidad, mayormente, yo siempre digo, aquel dirigente empresario que es presidente o dirigente de una cámara, una asociación de comercio, de industria local, también participa en la sociedad de fomento, en el club de barrio, claro. Digamos, hay un compromiso social. Le da un termómetro de la realidad. Totalmente. Y a veces desde las administraciones se lo ve como una amenaza. Y para nosotros es todo lo contrario. Debiera ser una articulación público y privada permanente, porque de hecho está demostrado que aquellas iniciativas que han sido público-privadas han sido exitosas. Háblese de los parques industriales, claro, de política de fomento. Y los gobiernos deben sentarse a escuchar, digamos, la situación de en primera mano del sector privado, y me parece que los que representamos a cada uno de estos sectores, llámese comercio, industria, economía regional, turismo, servicio, es clave. ¿Cómo están respecto de las líneas de financiamiento, lo que tiene que ver con el apoyo financiero de parte de las entidades bancarias, el sistema productivo hablo, ¿no? Mira, si tenemos que definir un obstáculo en el desarrollo productivo nacional son los bancos. Los bancos están muy disociados de la realidad. O sea, nosotros el año pasado fue algo puntual y concreto, el inicio de la cuarentena, de esta pandemia. Había que, digamos, estar muy atento a lo que sucedía con el sector productivo. El gobierno rápidamente lanzó una línea de crédito del 24% y ahí fue donde se encendieron las alarmas. Los bancos no están a la altura de las circunstancias de lo que ha pasado en el mundo, así por decir, no han tenido esa actitud solidaria. ¿Por qué? Porque nosotros, ante el cierre, porque fue literalmente un cierre de persianas, de fábricas, de todo, los bancos pedían carpetas, cuando el gobierno había dicho expresamente que había que facilitar el mecanismo de un crédito a una tasa bastante razonable, que no es razonable a nivel mundial, pero sí en nuestro país, del 24%. Y ahí es cuando pienso, ¿no?, más allá de los bancos, qué difícil es hacer el análisis con las variables tan desprolijas permanentemente. A veces 24% bajo, a veces es alto. Estamos en una Argentina donde parece que vamos a tener 50% de inflación anual, cuando tenemos tan desprolijas todas las variables. Ahora estamos viendo el dólar, que empezó a subir, a escalonar un poquito de blue, y no sabemos dónde está el techo. Que empiezan a hacer los cálculos del circulante y lo que debería estar el dólar, y estaríamos retrasados, y con un promedio de inflación mensual arriba del 4%. Todo muy complejo, Mauro. Sí, en realidad hay muchos intereses que lo que buscan básicamente es estabilizar. El empresario, por lógica, lo que necesitamos es previsibilidad. Y la previsibilidad tiene que estar más allá de los 4 gobiernos de una administración pública. Definir política de Estado es eso, es tener previsibilidad. Y te doy un ejemplo concreto, Agustín. O sea, nosotros no podemos depender de que si una administración pública cambia, hoy producimos, mañana tenemos que importar, y se destruye la industria nacional. Entonces yo me embarco en comprar maquinaria para ampliar mi capacidad productiva. Y después no sabes si la usás. Exactamente, después termina siendo florero, porque eso nos pasó con el gobierno anterior. O sea, uno venía ampliando la capacidad productiva y de repente no se podía producir más, tenías que reconvertirte, tenías que empezar a importar.
el trabajador, porque esto también es muy importante, el rol que cumplimos las pymes es estratégico en cuanto a la generación de puestos de trabajo y al fortalecimiento del mercado interno, porque este trabajador va a inyectar sus recursos al mercado, van a comprar nuestro producto, porque en las pymes vivimos, en su mayoría, del mercado interno. Entonces, cuando la política económica cambia, el trabajador se queda sin empleo, lo que a nosotros nos perjudica de manera directa. Empezamos a reducir los trabajadores, empieza a haber menos mercado interno y la economía se cae. Entonces, pero necesitamos previsibilidad y en esto lo que sí tenemos que decir es que este gobierno es un gobierno que ha puesto todo en marcha para la producción, la industria, hay líneas de crédito, se han reactivado los programas públicos, hay una decisión política. Ahora, no podemos depender de que si este gobierno cambia, todo de un nuevo cambia y yo no puedo comprar maquinarias y pagarla a 10 años porque no sé qué va a pasar. La regla debería de ser cuanto más trabajo, mejor me va, cuanto más me enfoco, mejor. Acá parece que hay que enfocarse para solucionar problemas, en vez de para crear valor y ir para adelante. No existe la lógica en Argentina. Entonces me parece que ese es el primer paso a discutir. Generar políticas públicas que trasciendan los gobiernos es generar lógica. Y eso es lo que nos está faltando y en esta discusión hay que seguir avanzando. Mauro, ¿crece el interior industrial? ¿Se trasladan industrias hacia las provincias, sea el norte, sea el sur, sea el centro, pero por fuera del AMBA, fuera del conurbano bonaerense? Marcás vos en la cuestión de los parques industriales, que están muchas veces alejados de las urbes. ¿Se da también en el interior? Existe una realidad que es más compleja, la instalación de una industria en el interior del país por varias variables, el tema de logístico, el tema energético muchas veces, pero no por eso se sigue apostando a la industria. Recientemente, esta semana, me han enviado una empresa de cartón corrugado en el Parque Industrial Tirol, en Chaco, ¿no? Instalando una nueva maquinaria, hay un nuevo proyecto de una máquina recicladora, una de las más importantes en Latinoamérica, está buscando financiamiento. Bueno, nosotros estamos trabajando para poder acompañar este tipo de iniciativa. Lo mismo se está dando en la provincia de Santa Fe, en el Parque Industrial Sauce Viejo. Entonces, hay una decisión porque, Agustín, la persona que vive en Rincón de los Sauces, en Río Negro, o el que vive en los antiguos de Santa Cruz, no quiere venir a las grandes ciudades a invertir y desarrollarse. Por eso te decía, ayer en el discurso de Alberto Fernández en Rosario, marcaba ir un camino hacia donde la gente pueda elegir si quiere vivir, desarrollarse, estudiar y trabajar en el lugar donde nació y tiene a todos sus seres queridos, que sería lo justo que pueda elegir y que no esté expulsado de su lugar de origen. Ahora, al mismo tiempo, tenemos provincias que más del 60-70% del empleo en la provincia es público y así es insostenible, porque ese empleo público lo sostiene justamente Capital o provincia de Buenos Aires, los sectores más productivos. Esa injusticia fiscal, si se quiere, también hay que solucionarla. Una compensación en el norte, una compensación en el sur, la estimulación del desarrollo industrial, en la generación de valor en las materias primas. Uno analiza, o sea, existe toda la parte forestal en el litoral, la parte algodonera en el norte, hay recursos. Me parece que lo que nos pasa habitualmente, bueno, como el viejo dicho, ¿no? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y en esto siempre termina centralizándose todo, la economía, la política, todo. Y me parece que esa descentralización tiene que ser un proceso y también esto, una política de Estado, de poder avanzar en poder generar esto que decís. La persona que vive en el interior no quiere venir a Buenos Aires, viene a Buenos Aires por una necesidad de trabajar, de subsistir, porque sabe que si trabaja acá tiene cerca el hospital, la escuela, que eso es lo que ha generado la radicación de industrias. Si en una ciudad uno radica una industria, automáticamente va a salir la escuela, el hospital, porque la industria como nodo productivo es dinamizador de la economía y de la comunidad en sí. La sinergia que puede, desde lo educativo, escuela, una farmacia, todo. Lo gastronómico, el ocio. Claro, es muy claro lo que marcás. Mauro, si tendríamos que ver, más allá de lo que mencionamos,
el problema que enfrenta el sector productivo de aquí en adelante en lo que tiene que ver a la pandemia. ¿Por dónde va la cuestión? Tengo entendido que con los protocolos y demás, los índices de contagio en industria no son relevantes como para cerrar. O sea que ese no iría por ahí. Pero la falta de consumo, ¿por dónde va la complejidad de aquí a que continúe la pandemia? Sí, tal cual lo planteas, Agustín, es eso. La industria no, digamos, no se ha, los índices no demuestran que es un alto foco de contagio. De hecho, nuestro gran compromiso, las pymes, de aumentar los protocolos necesarios, porque no es salud o economía, es salud y economía. Claro, claro, claro. Y en ese sentido, me parece que nosotros tenemos este compromiso para avanzar. Ahora, también hay que hacer un alto y decir, hay sectores que están muy, pero muy golpeados, el sector gastronómico, el sector hotelero, el turismo. También hay que, digamos, poner todos los sectores sobre la mesa y atender a aquellos que hoy la están pasando muy, pero muy mal. Y en ese atender, a veces las medidas no quedan otra que un apoyo al Estado, porque imagino, a ver, el turismo, ¿cómo haces? ¿Qué ingeniería le podés dar para que funcione si estamos en unos índices de contagio enormes? Imagino que no hay otra visión, porque decimos reconvertir, ¿saben? En algún momento va a terminar la pandemia y van a tener que volver a existir las agencias de turismo. Pero de aquí hasta que suceda. Hasta donde no sabemos, porque ese es el gran Claro. tema. Me parece que el gobierno ha atendido muy bien el año pasado con el IFE en cuanto al sostenimiento del consumo y el ATP en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo, las líneas de financiamiento, digamos. Este año no sé si hay tanto. Este año estamos, digamos, ahí se está hablando y yo creo que sí va a existir. Algo Y a ya ver. no del gobierno, tanto del gobierno nacional, sino tiene que haber un involucramiento de los gobiernos provinciales, los municipios. O sea, ya me parece que hay un paso más, que hay que empezar a trabajar, entendiendo que seguimos estando en un proceso de pandemia que no sabemos cuándo se va a culminar. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo decís, bueno, ¿dónde ubicar los recursos? Y vemos la cuestión de lo que se está investigando respecto a las vacunas. Teníamos, ¿te acordás el caso de los barbijos? A principio de la pandemia, Sí, que, ¿cómo puede ser que haya sobreprecio de barbijos? no es una ¿Viste? locura. Entonces Esas cuando cosas. decís, no hay recursos, tenemos que ver cómo asistir al turismo o a los rubros más complejos. Y al mismo tiempo sobreprecio de barbijos. No se sabe bien qué sucedió con el dineral en vacunas y que no llegan y demás. Todo eso es lo que hace a veces a la población alertar, ¿no? Y ves que están todos crispados y sí, bueno, los medios jugando su rol, por supuesto, pero ¿cómo no va a haber nerviosismo de la gente si no hay camas, no llegan las vacunas, determinados rubros muy complejos, de alguno que está perdiendo el laburo, porque hay restaurantes que están cerrando. Sí. La cantidad de locales comerciales en la capital federal con el cartel de alquilero de venta es impresionante. Entonces, estamos en un ánimo complejo, Mauro. Sí, sí, sí. Estos vivos deben, ¿no? Estas cuestiones pasan y nosotros tenemos que estar alertas y me parece que no se pueden permitir jugar con la salud en medio de una situación tan dramática. Ahora, también convengamos que hoy tenemos un Estado presente y en esto que ha sabido el tema de vacunas, y sabemos que en el mundo faltan las vacunas. Argentina, bueno, cada semana llegan de un país u otro diferentes estas 5 tipos de vacunas. Si se fabrican acá, qué buena Bueno, noticia, eso ¿no? ha sido Ojalá. una noticia, pero más que excelente. Ya hay unas muestras que se han enviado a Rusia de un laboratorio argentino, esperando la aprobación. Eso sería fantástico. Bueno, y en eso siempre los argentinos, y acá te hago un paréntesis por un caso concreto de un joven en Berazategui que registró el google.com.ar y pero una oportunidad, y por eso digo, tenemos capacidad los argentinos. Tenemos capacidad y tenemos que afrontar. Lo que no podemos permitirnos es esas avivadas. Esto que mencionabas vos, de los barbijos, de las vacunas, No, hay que cortar con esto. O sea, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro rol en la sociedad. El político que gana una elección tiene que administrar, es su rol. Nosotros como empresarios tenemos que producir más y mejor, porque eso también va a generar riqueza al país. El dirigente empresario, gremial, nuestro rol es defender a la pequeña y mediana empresa, porque es un actor estratégico, es el nuevo sujeto social en la sociedad argentina. Y eso tenemos que empezar a cumplir. Ahora, cuando esos roles se interponen, empezamos a cometer
problemas. Nosotros no administramos. Totalmente. Mauro, gracias por la visita. Te agradecemos aquí todo el equipo de Perfil que has estado con nosotros y estamos en contacto, como siempre. Gracias, Agustín. Y déjame enviarle un saludo a Eduardo, a tu papá, que se mejore pronto, Eduardo, como un gran amigo. Y bueno, mucha fuerza. Mauro González, dirigente gremial aquí en El Pulso.